Hola, mi nombre es Maximiliano Cristiá, soy profesor de Ingeniería de Software en la Universidad Nacional de Rosario, en Argentina. Hoy vamos a terminar con la especificación del software de control de la celda de producción. Recuerden que hasta ahora solo habíamos hecho la descripción, la formalización del conocimiento de dominio. Hoy vamos a hacer la especificación. Y para hacer la especificación vamos a tener que estudiar, vamos a tener que introducir algunas leyes fundamentales de la composición concurrente en CCP, que son la ley de sincronización, la ley de eventos independientes y, aunque no es muy necesaria para este ejemplo, vamos a ver igual la ley de abrazo mortal o deadlock. Con estas tres leyes y más la cuarta que vimos en uno de los videos anteriores, que es la ley de intercalación o interleaving, completamos las cuatro leyes fundamentales de la composición concurrente en CCP, con lo cual ya tenemos de alguna manera la semántica bastante detallada del operador de composición concurrente. La especificación del software de control para la celda de producción, es decir, esta es la formalización de lo que el programador eventualmente va a tener que implementar. Todo lo que hicimos antes es una descripción del conocimiento de dominio que al programador en realidad no le interesa. Sí le interesa al especificador el conocimiento de dominio, porque eventualmente ante un interés o una necesidad de tener que hacer una verificación formal, el conocimiento de dominio nos permite, nos sirve para hacer una demostración de que la conjunción entre conocimiento de dominio y la especificación implican los requerimientos. O sea, para resumir, el conocimiento de dominio no es importante al programador, es solo importante al especificador, y lo que el programador tiene que implementar es la descripción de la especificación. Incluso al programador el conocimiento de dominio, cómo se comporta, no le interesa, porque de alguna manera el especificador ya ha demostrado que esta especificación en conjunción con el conocimiento de dominio es efectivamente lo que hay que implementar. Entonces, la especificación del conocimiento la especificación del software de control la llamo SCL por especificación, para distinguirla de las otras descripciones, que por ejemplo el conocimiento de dominio empieza con DK. Y empieza la especificación como empieza hasta ahora casi todos nuestros procesos, porque justamente el software de control va a funcionar en tanto y en cuanto la celda esté en funcionamiento, y esto se da cuando aparece el evento start. Y el software de control va a tener que dejar de funcionar cuando se da el evento abort, y se puede dar en cualquier momento, y en ese caso hay que abortar la ejecución. Si se da el evento start, hay que inicializar los brazos del robot. Esto ya lo vimos en el video anterior, donde init es la selección interna entre init L e init R. Les recuerdo que habíamos elegido la selección interna más que nada para mostrar cómo introducir no determinismo en una especificación, y la idea es que no queremos decir en este momento cuál de los dos brazos se inicializa primero, si el brazo izquierdo o el brazo derecho. Entonces, init L es un proceso que inicializa primero el brazo izquierdo y después el brazo derecho, e init R es un proceso que inicializa primero el brazo derecho y después el brazo izquierdo, y acá está dicho que va a ser el software de control el que va a elegir cuál de las dos alternativas ejecutar. Yo solamente escribí acá init L, init R es igual, pero con estos dos eventos al inicio y estos dos al final, porque lo que me interesa resaltar es que en cualquier caso, después de la inicialización, terminamos en un proceso work, que hasta ahora no lo hemos visto y que justamente es el proceso que va a definir el comportamiento del software de control, que es el software que va a ejecutar un ciclo, digamos, infinito. En realidad no es infinito, porque está siempre la posibilidad de hacer un abort, pero va a ser un ciclo de trabajo permanente, en el cual el software de control va a tener que hacer funcionar la celda de producción como lo pide el usuario. En este caso, lo que nos pide es que cuando hay una pieza sobre una cinta transportadora, el brazo correspondiente la tome, vaya a la prensa, si la prensa está vacía lo deje, prense
y vuelva hacia la cinta transportadora para tomar otro y así sucesivamente. Y lo importante es que la prensa hay que usarla en exclusión mutua, es decir, los dos brazos no pueden dejar algo simultáneamente sobre la prensa, solamente uno puede dejar algo sobre la prensa, y en ese caso la dificultad, digamos, del sistema está en mantener esa exclusión mutua. O sea que lo que vamos a ver a continuación en las próximas escenas es cómo se especifica el proceso work. El proceso work tiene que hacer varias cosas al mismo tiempo, es el proceso más importante de este problema. Básicamente es el que va a hacer que la celda de producción funcione según los requerimientos del cliente. En particular debe escuchar los eventos PL y PR provenientes de las cintas transportadoras. Recuerden que PL es cuando en la cinta transportadora izquierda se detecta que hay una pieza que debe ser tomada por el brazo del robot. Lo mismo PR en la de la derecha. Una vez que detecta que hay una pieza en cualquiera de las dos cintas transportadoras, le debe ordenar al brazo del robot correspondiente, el izquierdo o al derecho, que vaya y tome esa pieza que está en la cinta transportadora. Y le debe decir, una vez que la ha tomado, que vaya hacia la prensa. Cuando llega a la prensa es que empieza de alguna manera los problemas, porque la prensa puede aceptar solo una pieza al mismo tiempo. Con lo cual, si los dos brazos llegan muy juntos, hay que decidir cuál de los dos brazos tiene preferencia, cuál de los dos brazos debe dejar la pieza. Justamente ese es el otro punto, que debe sincronizar los brazos de forma tal que solo uno ocupe la prensa, y al mismo tiempo debe operar la prensa para hacerla prensar y para liberar la zona de prensado. Al mismo tiempo también la prensa operar la prensa implica también escuchar los eventos que genera la prensa, que ha terminado de prensar y que está libre para volver a prensar. Este punto de la sincronización es tal vez el más importante y es donde uno ve cómo funciona CSP, digamos, en lo que es concurrencia, porque justamente hace uso de las leyes de una de las leyes principales de CSP, de las fundamentales, que es la ley de sincronización. Al mismo tiempo, nosotros queremos que el software de control haga todo esto, pero que lo haga bastante simultáneamente, es decir, por un lado que controle el brazo derecho, por otro lado que controle el brazo izquierdo, por otro lado que controle la prensa, todo más o menos al mismo tiempo, excepto en los puntos donde tiene que sincronizar, y ahí, digamos, el sistema se vuelve como secuencial, porque dice, esto puede pasar, pero esto otro no al mismo tiempo. Mientras que todas las otras acciones se deben seguir tomando simultáneamente porque no tienen sincronización entre ellas, porque no hay interferencias entre ellas. Por ejemplo, mientras un brazo de robot está yendo desde la cinta a la prensa, al mismo tiempo el software de control le puede estar ordenando a la prensa que prense y que libere la zona de prensado, y puede estar escuchando eventos de la otra cinta transportadora para decirle al otro brazo de robot que vaya y tome una pieza. El punto de sincronización justamente es cuando los dos brazos del robot arriban a la prensa y tienen que dejar la pieza en la prensa. Obviamente, por el funcionamiento de las cintas, puede ser que esta situación se dé rara vez, es decir, que normalmente llegue un brazo y el otro esté en otra parte del ciclo de producción y pueda dejar tranquilamente la pieza sobre la prensa. Pero también hay que tener en cuenta que después de muchos ciclos de trabajo, puede ser que esos dos brazos empiecen a aproximar uno con otro al punto tal de llegar prácticamente al unísono a la prensa, y ahí tener que resolver un problema de concurrencia. Entonces, la idea es que Work tiene que sincronizar, pero al mismo tiempo tiene que trabajar en paralelo con todos los otros eventos que no son sincronizables, que no deben sincronizar. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es, primero, ver las leyes que gobiernan la composición concurrente, en particular la ley de sincronización y la ley de eventos independientes, porque acá hay de los dos. Hay eventos independientes, es decir, hay eventos que pertenecen al lado izquierdo de la celda de producción y eventos que pertenecen al lado derecho y no necesitan sincronización, y hay eventos que sí necesitan sincronización. Entonces vamos a ver esas dos leyes y después vamos a ver la especificación
del proceso work como la composición concurrente de tres procesos. Un proceso que se encarga de operar el lado izquierdo de la celda, otro proceso que se encarga de operar la prensa y otro proceso que se encarga de operar el lado derecho de la celda de producción. Y vamos a ver dónde se produce la sincronización, lo que nos va a permitir darle al programador un modelo de lo que tiene que implementar, donde la parte compleja de la implementación queda muy clara y queda muy evidente que hay que hacerlo de esa forma. Estas son dos de las leyes de la composición concurrente que le dan la semántica propia de CCP a la concurrencia. Habíamos visto ya una de las leyes, que es la de intercalación, que la vimos en un video anterior, y dentro de un rato vamos a ver la cuarta, que es la de abrazo mortal. La primera, la ley de sincronización, es tal vez la más definitoria de todas las leyes del operador de concurrencia, porque es la que expresa justamente que CCP está basado en un modelo sincrónico de concurrencia. Básicamente lo que está diciendo la ley, que es muy simple, es que si a izquierda y derecha de una composición concurrente el primer evento es el mismo evento, entonces básicamente lo que se hace es que los dos procesos ejecutan el evento al mismo tiempo y luego se comportan concurrentemente como sea que continúen. Básicamente, simplemente lo que se dice es que acá, por ejemplo, no hay intercalación, no es que primero ejecuta el lado izquierdo ejecuta E y luego el lado derecho ejecuta E, sino que precisamente los dos lo ejecutan al mismo tiempo. Una ley complementaria a la ley de sincronización y a su vez complementaria a la de intercalación es la ley de eventos independientes, que en rigor se llama eventos independientes ocurren primero, o eventos independientes se dan primero o ejecutan primero, que es el caso en donde en este caso a izquierda tenemos un evento compartido. Fíjense que E está a la izquierda, pero también está a la derecha porque tenemos como precondición que E pertenece al alfabeto de Q, o sea que está a izquierda y a derecha. Y a derecha el primer evento está solo a derecha, no está a izquierda, porque fíjense que tenemos como precondición que F no pertenece al alfabeto de P. Como F es distinto de E, recuerden que son siempre constantes estos, y no pertenece al alfabeto de P, quiere decir que P solo está a la derecha y E está a izquierda y derecha. Entonces tenemos un evento compartido a izquierda y un evento independiente a derecha. En ese caso, lo que dice la ley de eventos independientes ocurren primero es que justamente el evento independiente es el primero en ejecutar. Entonces, se avanza con el paso F a derecha, el lado izquierdo permanece igual y continúa la composición concurrente. Recuerden que la flecha liga más fuerte, con lo cual es todo este proceso en concurrencia con Q. Entonces justamente es un evento compartido, acá se los anoté, es un evento compartido, lo mismo que acá, y F es un evento independiente, porque está a un lado pero no al otro de una composición concurrente. Fíjense que de alguna manera las leyes estas son complementarias, en el sentido que, como sabemos que E está en el alfabeto de Q, quiere decir que acá adentro figura E en alguna parte. Como la ley de sincronización dice que cuando hay un evento compartido a izquierda y a derecha se tiene que ejecutar al mismo tiempo en los dos procesos, evidentemente el único de los dos procesos en este caso que va a poder avanzar es el de la derecha, hasta llegar al punto donde aparezca E, en cuyo caso los dos van a avanzar simultáneamente y este de alguna manera se va a liberar y va a poder ejecutar todo lo que esté en P. Entre las dos leyes más la ley de intercalación es lo que muestra cómo es el modelo de concurrencia de CCP. Es decir, cuando hay dos eventos que no están a ambos lados, mejor dicho, cuando hay dos eventos que están solo a un lado de la composición concurrente, se dan las intercalaciones posibles. Cuando hay uno que está a izquierda y a derecha, pero el otro solamente está de su lado, se da eventos independientes que ocurren primero. Y cuando es el mismo evento que está a ambos lados, se da la sincronización. Estas dos leyes de alguna manera las necesitamos o de alguna forma las usamos para escribir la especificación del proceso work.
no es que explícitamente nosotros vamos a aplicar las leyes de sincronización o concurrencia. Es simplemente que nosotros vamos a escribir un proceso en forma concurrente cuya semántica es la que está dada por esta regla. Entonces, si nosotros no sabemos bien cuál es la semántica de las combinaciones de eventos que hay a izquierda y a derecha, posiblemente escribamos una composición concurrente que no funciona como uno supone que funciona. Por eso hay que conocer bien las leyes de concurrencia, porque eso nos permite escribir el proceso correcto en cuanto a la validez de esas leyes. Si nosotros no sabemos qué significa que haya un tipo de evento a izquierda y otro tipo de evento a derecha, y probablemente supongamos que se ejecuta de una determinada manera, pero en realidad la matemática del CSP nos dice que se ejecuta de otra. Entonces es fundamental conocer las 4 leyes fundamentales de la concurrencia, que son estas dos, más la que ya vimos de intercalación, más la que vamos a ver ahora de abrazo mortal. Como les dije anteriormente, la especificación del proceso work es la composición concurrente de 3 procesos. Uno que se encarga de gestionar o de controlar, de hacer funcionar el lado izquierdo de la celda de producción, otro que se encarga de operar la prensa y otro que se encarga de operar el lado derecho de la celda de producción. WL y WR son simétricos, son casi idénticos entre sí, excepto por los nombres de evento que usan. Press es muy distinto de los otros dos. Veamos el primero, WL. WL, ¿qué tiene que hacer? Tiene que atender el lado izquierdo de la prensa. Esto significa que inicialmente lo que tiene que hacer es esperar que aparezca una pieza en la cinta transportadora izquierda y en ese caso le debe ordenar al brazo izquierdo que la tome y haga todo el proceso. Entonces, el proceso WL espera una señal PL, un evento PL, que es el que indica que aparece una pieza en la cinta izquierda, le ordena al robot tomar la pieza. Fíjense que por eso ponemos la raya acá arriba, porque es el proceso WL el que emite este evento, y eso significa que es la computadora, el software de control, el que emite el evento TL, es decir, le ordena al brazo izquierdo tomar la prensa. Luego le ordena ir hacia la prensa. Cuando el robot llega a la prensa, acá empieza la cuestión, digamos, relativamente compleja, o tal vez la cuestión más compleja de esta especificación, que es sincronizar el uso de la prensa. Fíjense que al mismo tiempo el proceso WR tiene la misma estructura, PR, TR, TPR, y llega a este evento que hasta ahora no lo habíamos visto, IPR, que es idéntico a este IPL. L de izquierda, R de derecha. IPL... yo le puse este nombre porque significa inicio prensa izquierda, inicio prensa derecha. Y fíjense que después, un poquito más adelante, está FPL y FPR. Esto es fin prensa izquierda, fin prensa derecha. La cuestión es que IPL y FPL marcan el inicio y el fin de la sección crítica de este sistema. Es decir, el inicio y el fin del momento en el cual un proceso tiene que usar en exclusión mutua un recurso compartido. El recurso compartido que van a usar que van a usar WL y WR en exclusión mutua es precisamente la prensa. Es decir, en ese momento cada uno usa la prensa solo o no la usa y tiene que esperar. Entonces, ¿cómo se hace la sincronización para usar en exclusión mutua la prensa? Eso está en parte en el proceso press. El proceso press tiene que esperar que la prensa le indique que está libre para prensar. Una vez que está libre para prensar, el proceso press se queda esperando 2 posibles eventos, IPL o IPR, que son justamente los eventos que están acá. ¿Esto qué significa? Como esta es una selección, una alternativa etiquetada, una vez que se elija una de las ramas de ejecución, o la rama IPL o la rama IPR, la otra queda cancelada momentáneamente hasta que el proceso vuelva a ejecutar free y vuelva a tener las 2 posibilidades. Por lo tanto, el primer proceso WL o WR que llegue al punto de poder ejecutar esto, va a ser el que active esa rama y por lo tanto el otro va a tener que esperar. Es decir, si este llega un microsegundo antes que WL llega un microsegundo antes que WR, se va a ejecutar esta rama y esta otra va a tener que esperar.
La idea es justamente acá se aplica la ley de sincronización, es decir, como este evento y este evento son el mismo en dos procesos distintos, los dos se tienen que ejecutar al mismo momento. Es decir, si freeze ya se ejecutó y WL todavía está por acá, esto no se va a poder ejecutar hasta que WL llegue a este punto. Y lo mismo para WR. Por lo tanto, si un brazo de robot llega antes que el otro, se va a poder ejecutar IPL, por ejemplo, si es el primero, es el izquierdo, antes que IPR. En ese caso, el proceso press va a estar en este punto. Con lo cual, este evento ya no va a estar disponible. Va a tener que esperar el brazo derecho, como tiene que sincronizar con este evento, como son compartidos, tiene que dejar que el proceso siga avanzando hasta que el proceso press esté en el punto de poder aceptar el evento IPR. Y ahí es donde vemos la aplicación de la ley de eventos independientes, ocurren primero. Una vez que, por ejemplo, el brazo izquierdo ganó la sección crítica, en ese momento el software de control le ordena soltar lo que tiene en el brazo y dejarlo en la prensa, que es el evento RL. El evento RL es lo único que hay que hacer adentro de la sección crítica, de la misma manera que acá lo único que hay que hacer es evento RR, en cuyo caso se cierra la sección crítica y de alguna manera el proceso WL le está diciendo al resto del sistema: yo ya no necesito la sección crítica, ya terminé, que la use otro o que se haga lo que se tenga que hacer. Después de FPL, tanto como si fuese después de FPR, fíjense que en estos son idénticos, son simétricos las dos ramas, se pasa al proceso pressing, que es el proceso donde se opera la prensa. Es decir, en ese momento, por más que el otro quiera dejar algo, no puede porque la prensa está ocupada, tiene que seguir prensando. Prensa, avisa que terminó de prensar, el software le indica que limpie la zona de prensado y tiene que esperar a que la prensa le indique nuevamente que está libre, en cuyo caso va a poder tomar la rama derecha si es que el brazo derecho todavía está esperando ahí a dejar lo que tiene que dejar. Entre el inicio de una sección crítica y el fin de una sección crítica puede haber todos los eventos que uno quiera, no hay limitación a eso. Lo que sí permite ver este tipo de especificaciones es que si hay demasiados eventos entre el inicio y el fin de una sección crítica, es posible que haya partes del sistema que queden bloqueados por mucho tiempo porque no pueden hacer nada. Eso se ve, por ejemplo, en sistemas de base de datos, donde una opción muy cómoda de implementación podría ser bloquear de acceso, que un proceso bloquee de acceso a toda la base de datos hasta que hace una transacción gigantesca que a lo mejor le lleva 1 minuto, lo que significa que está bárbaro, la transacción va a correr sin problema, no va a haber problemas de concurrencia, etcétera, pero al mismo tiempo va a haber un problema grande porque va a haber otros procesos que no van a poder acceder a la base de datos por 1 minuto, lo que significa que es probable que usuarios finales encuentren el sistema bloqueado por 1 minuto. Entonces, este tipo de especificaciones nos permiten ver mucho antes de hacer la implementación dónde están los problemas que tenemos que resolver. Si nosotros vemos que entre un inicio y un fin de una sección crítica hay demasiados eventos, demasiadas cosas que ocupan demasiado tiempo, a pesar de que matemáticamente los eventos se asumen instantáneos, a nivel de implementación nosotros sabemos que no es instantáneo, y eso nos da la posibilidad de ver cómo podemos evitar que haya tanto bloqueo de una sección crítica, un bloqueo tan largo de una sección crítica, y ver cómo podemos reducir eso. De la misma manera, hay otra cuestión que es muy interesante a tener en cuenta, que se da con el evento PL o con el evento PR. Recuerden que el evento PL y el evento PR es una señal que manda un sensor que detecta que sobre una cinta transportadora hay una pieza. Eso significa que la cinta transportadora emite el evento y el software lo recibe. Por lo tanto, de alguna manera nosotros tenemos una sincronización entre el evento PL en work o en WL y el evento PL emitido por la cinta transportadora, que sería belt, es un proceso que ya hemos visto. Y eso indicaría que tienen que sincronizar para poder ejecutar, porque si no, no se puede ejecutar en un evento compartido. Y eso plantea un cierto problema, digamos, de índole un poco metodológica, porque acá yo estoy diciendo que tengo que sincronizar con la cinta transportadora, lo que significa que si el proceso WL está en alguno de estos puntos de acá, no va a poder sincronizar con PL, y de alguna manera lo que estaría diciendo es que no puede aparecer una pieza sobre una cinta transportadora mientras el proceso está haciendo esto.
lo cual es ridículo porque la aparición de una pieza sobre la cinta transportadora es una acción física que no la puede controlar el proceso en una computadora. ¿Qué es lo que ocurre cuando uno hace un proceso de estas características? A pesar de eso, lo que está suponiendo es que la ejecución de todo este ciclo, hasta la posibilidad de volver a sincronizar en PL, es tanto más rápida que la aparición física de las piezas sobre la cinta. Es decir, una pieza sobre una cinta transportadora va a estar separada de la otra a lo mejor por 1 metro, lo que significa que por la velocidad de la cinta y por la aparición de la pieza y demás, entre una y otra va a haber 4 o 5 segundos, tiempo mucho superior, muy superior al tiempo de ejecución de toda esta secuencia de eventos que probablemente se dé en el orden de los milisegundos. Con lo cual nunca va a haber un problema acá de falta de sincronización. Si ese fuese el caso, que puede darse en otro tipo de sistemas, por ejemplo cuando son sistemas de puro software, que son computadoras que ejecutan toda a la misma velocidad, puede darse el caso que haya imposibilidad de sincronizar. Ahí hay muchas estrategias y eso ya depende de cada problema. Por ejemplo, en protocolos de comunicación se repiten las señales. Uno podría repetir PL hasta que sincroniza. Hay comportamientos asincrónicos donde se van encolando los eventos y otro proceso los va tomando y entonces sabe cuántos hay pendientes. O en un sistema industrial como este, lo que es probable que en la realidad ocurra es que el software de control no solo controle el brazo, sino también controle las cintas transportadoras, en el sentido de poder disminuir o aumentar su velocidad de funcionamiento, haciendo que esto, la imposibilidad de sincronizar con una pieza, nunca ocurra. Porque en definitiva, si la cinta transportadora funciona a una velocidad suficiente y los brazos del robot no son suficientemente rápidos, evidentemente o hay piezas que van a transcurrir por la cinta sin que el robot las pueda tomar, lo cual probablemente desde el punto de vista industrial no sea satisfactorio, o bien tiene que ser un sistema de control más sofisticado que detenga la cinta o reduzca su velocidad cuando ve que el robot todavía está ocupado llevando una cosa de un lado para otro. Con lo cual el proceso de control se hace un poco más complicado porque habría que ver cuál es la separación entre dos piezas en la cinta, en ese caso detener la cinta o no detenerla, disminuir su velocidad o no disminuirla. Más adelante en otros videos vamos a ver especificaciones más sofisticadas de ese tipo, donde incluso podemos contabilizar tiempos de espera para ver si realmente podemos sincronizar en este evento o no. Por lo demás, todos los otros eventos son relativamente simples y vuelvo a reiterar que el punto crítico de todo CCP, digamos, todo lo que nosotros vimos en el apunte o vamos a ver en el apunte de CCP, es esto de acá. Es esta cosa que está acá, entre WR y Press, y también entre WL y Press y también WR. Es decir, esta posibilidad de sincronizar en eventos, permitir que todo el resto se ejecute paralelamente. Fíjense que mientras los procesos están por acá o por acá, todo ejecuta libremente, es decir, todo funciona al mismo tiempo sin problema y solo hay un punto de control, un punto de sincronización en el recurso compartido. Y eso además, la gran ventaja que tiene una especificación CCP es que hace evidente ese punto de sincronización, ese punto de control y muestra claramente qué es lo que hay que implementar y dónde está el verdadero problema de concurrencia. Por lo tanto, lograr formalizar un sistema de estas características con este tipo de herramienta matemática brinda una ayuda enorme a la hora de programar. Si uno quisiera estudiar lo mismo a nivel de código fuente, es mucho más complicado porque el código fuente necesita muchísimo más verborragia, muchísima más código para poder expresar lo que está pasando y muchas veces termina ofuscando todo ese código extra el verdadero problema dónde está. En una especificación, como podemos trabajar con cosas más abstractas y más matemáticas, sin efectos laterales, sin cuestiones tecnológicas de si uso este framework o uso el otro framework, si tengo un middleware, si no tengo un middleware, si tengo un protocolo de comunicación o tengo otro, yo puedo abstraer eso y funcionalmente ver mucho más claramente dónde están los problemas de concurrencia y por lo tanto concentrarme en la porción de código que corresponde para asegurarme que eso
está correctamente implementado. A continuación les voy a mostrar la regla de abrazo mortal o deadlock como para ir cerrando este video. La ley de abrazo mortal cubre el caso que nos falta entre las 4 leyes fundamentales de la concurrencia de CCP. Fíjense que en este caso la precondición es que tanto E como F pertenecen al alfabeto del proceso que está del otro lado, es decir, E flecha P, F flecha Q en composición paralela, y tenemos que E pertenece al alfabeto de Q y que F pertenece al alfabeto de P. Es decir, son dos eventos diferentes, E y F, recuerden, son siempre constantes, son eventos diferentes, pero ambos compartidos. Es decir, E está del lado derecho, está del lado izquierdo y del lado derecho, y F está del lado derecho y también está del lado izquierdo. Como son dos eventos compartidos y los eventos compartidos por la ley de sincronización se tienen que ejecutar al mismo tiempo, se tienen que ejecutar de los dos lados simultáneamente, entonces, en rigor, el proceso de la izquierda debería poder avanzar hasta llegar a F para poder ejecutarlo junto con el proceso de la derecha, pero el proceso de la derecha también debería poder avanzar hasta ejecutar E para poder ejecutarlo junto al de la izquierda. Esa es básicamente la formalización del concepto, de la noción de abrazo mortal, de deadlock. Por lo tanto, esta composición concurrente según CCP es igual a un proceso muy especial en CCP que se llama stop. Stop es un proceso del lenguaje, es decir, no es un proceso definido por el usuario, es un proceso que ya viene definido en el lenguaje y es básicamente un proceso que no ejecuta ningún evento. Justamente indica una terminación anormal de un proceso. Es como una constante del lenguaje. Recuerden que CCP pertenece a un grupo de lenguajes de especificación que se llaman álgebras de procesos. Un álgebra es una teoría axiomática, matemática, en donde es normal que uno defina constantes específicas. Por ejemplo, si el álgebra fuese el álgebra de los números naturales o de los números reales, uno normalmente va a definir el 0 o el 1 como constantes específicas del álgebra, porque normalmente van a indicar el elemento neutro de la suma, el elemento neutro del producto y cosas por el estilo. En CCP, siendo un álgebra, hay un par de constantes que no tienen el significado de un 0 o 1 o similar, pero son justamente procesos muy especiales que indican cosas específicas del lenguaje. En particular está stop. Hay otro proceso que vamos a ver un poquito más adelante que se llama skip, que indica terminación exitosa. Este indica terminación anormal. La idea es que uno nunca tiene que escribir stop en una especificación, pero lo que sí puede ocurrir es que uno escriba una especificación concurrente que por error termina en stop. O, mejor todavía, en cierto sentido, uno ha escrito la especificación que responde a los requerimientos que alguien le ha pedido y descubre, analizando matemáticamente esa especificación, que en realidad hay al menos una rama de ejecución que termina en deadlock. Lo que significa que los requerimientos que le han pedido son inconsistentes, no conviene implementar esos requerimientos y hay que cambiarlos. Es decir, hay alguien que ha diseñado algo pensando que eso funcionaba bien siempre, y haciendo un análisis matemático profundo uno descubre que en realidad hay una posibilidad de que eso termine mal. Justamente la idea es que un lenguaje como CCP nos permite descubrir eso antes de hacer una implementación, antes de que algo esté en ejecución y, por ejemplo, se cuelgue una aplicación o pierda datos una aplicación o deje afuera del sistema a muchos usuarios. Uno lo puede descubrir antes estudiando algebraicamente la especificación de ese sistema. Y, por ejemplo, puede trabajar algebraicamente una cierta composición concurrente arribando a stop. Y en ese caso descubre que en realidad hay un abrazo mortal oculto en esa especificación que a lo mejor escrita uno no es evidente, pero analizando todas las ejecuciones y demás, siguiendo las leyes de CCP, concluye que en realidad hay al menos una ejecución que termina en stop. Obviamente que si la especificación es muy compleja e incluye muchos procesos concurrentes, muy complejos cada uno de ellos, con muchas ramas y demás, hacer un análisis manual de eso es muy difícil. Por lo tanto no sé si por lo tanto, pero la cuestión es que hay herramientas que en principio pueden hacer análisis automáticos sobre esas especificaciones y no siempre, pero en muchísimos casos, arribar a la conclusión si la especificación tiene abrazo mortal o no tiene abrazo mortal.
En particular pueden ver una herramienta, no la vamos a usar nosotros en clase, pero la pueden ver para ver cómo funciona, que se llama FDR. En particular hay una nueva versión de FDR de la Universidad de Oxford que es gratuita, creo que es de código abierto, porque previamente había una que había desarrollado un discípulo de Tony Hoare que se llama William Roscoe y que era parte de una empresa y no era código abierto ni estaba disponible académicamente. FDR, la nueva versión, está disponible en la Universidad de Oxford y es justamente una herramienta que te permite escribir una especificación CCP y hacer ciertos chequeos de consistencia de esa especificación CCP, hacer chequeos automáticos de consistencia de esa especificación CCP. En particular, por ejemplo, para buscar abrazo mortal o no, para controlar que la especificación esté libre o no de abrazo mortal y en consecuencia poder resolver los problemas. Vamos a seguir en próximos videos con cuestiones un poco más avanzadas de CCP, en particular con la especificación de requisitos temporales usando CCP.